Hola, mi nombre es Kodak Baez, soy estudiante del primer ciclo de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja. Vamos a hablar de la administración científica. La administración científica es el aplicar un conjunto de métodos basados en la ciencia cuando ocurren problemas administrativos para así alcanzar una elevada eficiencia industrial. Los principales métodos que se utilizan o se aplican en la administración científica son la observación y la medición. La Escuela de la Administración Científica se inició en este siglo por el ingeniero mecánico Frederick W. Taylor, a quien se le considera el fundador de la TGA, la Teoría General de la Administración. Las características de la administración científica son salarios altos o bajos que traen costos unitarios de producción. Aplicar los métodos científicos al problema global con el fin de principios que establecen procesos estandarizados, es decir, crear un manual de procedimientos y no que los empleados hagan las cosas porque sí, porque tienen que hacerlas, no, un manual de procedimientos que les diga cómo y de qué manera deben realizar los procesos. Los empleados deben entrenarse científicamente para perfeccionar las aptitudes. Los empleados deben entrenarse en métodos basados en la ciencia. Es decir, un empleado debe saber que la lechuga debe estar fría, pero debe saber a qué temperatura debe estar. Debe estar en un rango de 32 a 40 grados, por ejemplo, que sería el rango admitido por el Ministerio de Salud, el ARCE. Cultivar una atmósfera cordial, pacífica de cooperación entre la gerencia y los trabajadores. Crear un ambiente de familia, como siempre se dice en las empresas, somos una familia. Crear ese ambiente de familia, de cooperación, es el todos remar para el mismo lado. Principios de la administración científica. Los principios del planteamiento se basa en sustituir el trabajo a criterio individual del operatorio por el método basado en procedimientos científicos, sustituyendo la improvisación por la ciencia por medio de la planeación del método. Es decir, el sustituir la improvisación, el hacer porque así se hace, el hacer veamos cómo me sale, por un manual de procedimientos basados en un estudio de observación y medición, en el cual se explique y se entrene al personal de manera científica, respetando así las características. El principio de preparación: se selecciona a los trabajadores de manera científica según sus aptitudes, capacidades, entre otros, y así se pueden preparar para producir mejor y más que vaya de acuerdo con las empresas para que estos trabajen. El entrenar a los trabajadores, como habíamos visto en las características del entrenar, basándose en métodos científicos. El elegir a los trabajadores basándose en métodos científicos. El principio de control: la vigilancia que se le da al trabajo para que se cumpla de la misma manera en la empresa, que la empresa lo desea, y el plan previsto que coloca. Esto precisamente, como su nombre lo indica, es el controlar. Es el estar atentos, pendientes de que los procesos se cumplan. El principio de ejecución: la manera que se divide el trabajo dependiendo de las atribuciones y responsabilidades que tenga cada empleado. Es la división del trabajo como tal. Según las atribuciones y aptitudes debemos de notar, de investigar, de medir a nuestros empleados, sabiendo cuáles son sus aptitudes, para qué son mejores, para qué tienen más aptitud y más actitud, y así distribuirles el trabajo y así lograr un resultado óptimo. Fundamentos de la administración científica: identidad de interés del patrón y del obrero. Se considera que en realidad los principales intereses fundamentales que tienen los empleados y jefes son antagónicos, pero la realidad es que el propósito original de la administración es que los intereses sean iguales para ambos, que la prosperidad del jefe no puede existir menos que la del empleado. Es como ya se había visto en las características de la administración, todos remar para el mismo lado. Es que exista esa coordinación familiar, esa cooperación, para así sacar todos y lograr los objetivos todos de la empresa. Limitación de producción: trabajar menos de lo que se debe, trabajar dependiendo de la capacidad que tenga cada hombre y la producción de una máquina que puede aumentar el doble de producción. Bueno, en conclusión, la importancia de la administración científica es, como en su concepto ya lo indica, aumentar la eficiencia, aumentar los resultados de la empresa, sea esta pública o privada, y alcanzar los objetivos fijados.
¿Cómo se alcanza esto? Con los principios de la administración, con planeamiento, preparación, control y ejecución. Bueno, eso es todo, muchas gracias.